Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Jerónimo García Tomás, escritor valenciano de novela negra. Jerónimo García Tomás nació en Valencia en 1977. Fueron sus dos tempranas aficiones, el cine y la literatura, las que marcaron sus decisiones en el terreno académico, ya que la primera le llevó a estudiar un FP de imagen y sonido, y más tarde, fue su pasión por la literatura anglosajona del siglo XX, con especial predilección por los autores norteamericanos de entreguerras, la que lo llevó a cursar la carrera de filología inglesa. Ya para entonces había decidido que quería ser escritor. Realizó sus primeras tentativas serias en el terreno de la narrativa a los 20 años, pero no fue hasta los 26, después de pasar casi un año viviendo en Roma, que empezó a sentirse relativamente satisfecho con algunos de los resultados obtenidos de sus esfuerzos. Limitándose todavía entonces al relato corto, continuó escribiendo, hasta que una selección de los relatos producidos durante casi una década terminó dando cuerpo a lo que sería su primer libro publicado, Trama de Grises, Ediciones Contrabando, 2014. Poco después vendrían las novelas ¿Quién te protege, Lidia?, finalista del concurso internacional de novela La Orilla Negra y del premio A Sangre Fría de novela negra, Cautivos, Ediciones Contrabando, 2017, y La Rabia del Peón, Olé Libros, 2018. También ha participado en la escritura de guiones y ha dirigido dos cortometrajes, Un asesino casual, 2001, y El arma, 2012, homenaje declarado al cine policiesco italiano, al polar francés y al thriller norteamericano de los años 70. Y en el 2021 junto a Eva Molina Noguera escribe Las alas rotas de la libélula, una historia de suspense psicológico. Una mujer es ingresada en contra de su voluntad en una casa de reposo a las afueras de Génova. Allí conocerá a los distintos pacientes que la habitan, pertenecientes la mayoría a la clase alta italiana. El pasado de estos se desvelará ante ella y ante el lector entremezclado con el del propio edificio, el cual esconde tras sus muros un ominoso secreto que amenaza con cernirse en torno a la joven. Un escritor acabado y alcohólico, una cantante pop drogadicta, una señora aquejada de una misteriosa enfermedad. Son solo algunos de los personajes cuyas historias van tejiendo la trama que poco a poco envuelve a Natalie, haciéndola dudar de su sano juicio y devolviéndola, a su pesar, a un pasado de locura que creía ya olvidado. Esta reunión de amigos, descubrir quién es el ganador y quién el finalista. Ambos verán su sueño convertido en realidad, su obra en el escaparate de una librería. Hoy se enfrentan dos estilos muy distintos. Una certera y auténtica novela histórica que trae a primer plano el robo de niños en España y con toda una trama en el Sáhara Occidental frente a una novela policíaca, una novela negra que nos recuerda a aquellas anglosajonas de los años 50 y 60, en el que podemos encontrar narcotraficantes, mulas y cárceles sudamericanas. Ellos hoy buscan en Valencia el primer Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil y son dos escritores consagrados que han escrito su nombre como finalistas en los concursos más importantes de sus disciplinas literarias. Tenemos con nosotros un finalista del concurso internacional La Orilla Negra y un finalista del Premio Planeta, lo que habla muy bien del enorme nivel
en el que nos hemos encontrado tanto nuestro equipo lector como el jurado del concurso. Dos escritores puros, obsesionados por las palabras y amantes de las frases, que integran la realidad y la ficción en sus obras para conmover al lector. Ambos se sienten cómodos cerca de las letras. Yo tengo un sobre que dice finalista, el título es Simún y el seudónimo José Luis Maceta. Es Fulgencio Caballero Martínez de Calasparra, Murcia. Enhorabuena. Por lo tanto, el ganador es la obra La rabia del peón 9 rojo y los datos son los siguientes. Nombre del autor, Jerónimo García Tomás, de Valencia. La emoción. Antes que nada y sobre todo agradecer muchísimo al Ateneo Mercantil y a Olevel Libros por convocar este concurso y permitirme participar y agradecer a los miembros del jurado por el haber valorado La rabia del peón tan positivamente como para otorgarle el premio. Teniendo en cuenta que es el primer premio literario que se me ha concedido nunca, pues la importancia que tiene para mí ahora mismo es enorme y no puedo expresar hasta qué punto me honra y me enorgullece el recibirlo. Tanto si gano más premios en el futuro como si no, estoy convencido de que este siempre va a tener un lugar privilegiado en mi memoria. La rabia del peón tiene su origen en el interés que despertaron en mí los casos de españoles detenidos en cárceles de Sudamérica por haber hecho de mulas para el narcotráfico. El sentimiento de culpa y la manipulación son dos de los temas que aparecen recurrentemente en mi narrativa, en muchas de las historias que he escrito, y el de estos prisioneros me afectaba particularmente y me parecía un asunto que permitía desarrollar ambos temas llevándolos al extremo. Por un lado, estaba el terrible cargo de conciencia que imaginaba que podía suponer para alguien en dicha situación el pensar que se ha condenado a sí mismo a un infierno y ha dejado además desamparada a la familia a la que pretendía sacar adelante, y por otro estaba la sensación de haber sido engañado y utilizado por aquellos que le convencieron para que arriesgase tantísimo. Y nada, para terminar, quería agradecer también a todas aquellas personas que desde que comencé a escribir, que hace ya unos 20 años, pues me han mostrado su apoyo y me han animado a seguir adelante. Mi familia, que siempre fue muy comprensiva con el hecho de que dedicase gran parte de mi tiempo y energías a algo en principio en absoluto lucrativo, a mis amigos, que tantas veces han tenido la paciencia necesaria para leer mis textos y en ocasiones ayudarme a mejorarlos, a mi primer editor, Manuel Turégano, que como tal fue el primero en apostar por mi trabajo, a Toni Alcolea, que está poniendo ahora mismo tanto entusiasmo en la edición de La rabia del peón, y también a toda la gente que ha pasado y sigue pasando por las tertulias literarias del Grupo Lab, donde desde hace 5 años nos hemos venido dedicando a criticar despiadadamente nuestros propios textos con la intención de hacernos conscientes de nuestros errores y de corregirlos, y, como no, a Eva, que comenzó su relación conmigo precisamente cuando yo hacía mis primeros y fallidos intentos, con la insensata intención de convertirme en escritor, y aún así siguió a mi lado en lugar de buscarse un mejor partido como su sensatez le hubiese podido aconsejar. A todos ellos muchísimas gracias y a todos les dedico este premio.
Hola, un saludo a todos los espectadores de Leo Muere. Yo soy Jerónimo García Tomás y este es el libro del que voy a hablar, La rabia del peón, que fue ganador del primer Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia y ha sido editado por L Libros. La idea de La rabia del peón nació un poco del interés que me generaron algunas noticias sobre españoles que habían estado encarcelados en Sudamérica por haber hecho de mulas para el narcotráfico. Entonces el peón al que hace referencia al título es el protagonista, Román, que ha pasado 9 años encerrado en Bellavista, la prisión de Medellín, y ahora está de vuelta en su ciudad y está trabajando como gerente de un local nocturno para el mismo narcotraficante que lo envió a Colombia en el pasado a traer cocaína. Entonces, pues este trabajo le ha dado a Román esperanzas de rehacer su vida, pero el asesinato de una de las camareras del Gladys va a llevar a que descubra cierta información relativa al periodo en que fue apresado, pues que van a trastocar sus planes y le van a conducir a una búsqueda de redención personal y de venganza. Y eso es todo. Esta es La rabia del peón, una lectura que recomiendo y hasta la vista. La tercera novela de Jerónimo García Tomás es La rabia del peón. Publicada por Olé Libros en 2018. El peón, la pieza más numerosa de una partida de ajedrez, la que menos valor tiene. Y aún así, bien usada puede decidir partidas y acabar con piezas de mucho más valor. Esta referencia al ajedrez, uno de mis juegos favoritos y que siempre me ha apasionado, fue lo que hizo que me lanzara a la lectura de La rabia del peón, una novela que nos cuenta la historia de Román, un peón que fue encarcelado por ayudar en el contrabando y que una vez libre decide enterarse de quién se la jugó y hacer justicia con esas piezas de más valor. La rabia del peón gira en torno al mundo de las drogas y nos muestra todo lo que éste involucra y a todos los clásicos de este mundo. Tenemos al millonario que lo organiza todo sin mancharse las manos, a sus matones, prostitución y los mindundis que apenas llegan a final de mes y que son sometidos para realizar las tareas más peligrosas. Me ha gustado mucho cómo muestra a estos últimos, familias pobres, en la mayoría de los casos inmigrantes que se encuentran sin ninguna forma de subsistir y ante el abandono institucional y de la sociedad se ven obligados a introducirse en el mundo de las sustancias ilegales, en muchas ocasiones en contra de todos sus principios, para poder subsistir y sacar adelante a sus familias. Lo más destacado de La rabia del peón, además de la acción, es el detalle que presta el autor a la descripción de los lugares, haciendo que podamos imaginarlos como si los tuviéramos delante y sin dejar ni un pequeño detalle sin nombrar. De una habitación nos describirá las luces, el color de las paredes, las marcas de los cables, si una lámpara está fundida e incluso los defectos de la pared y agujeros realizados en esta. Estos detalles podrían parecer aburridos o demasiado específicos, pero se realizan con tanta elegancia que en ningún momento da esta sensación y sí consigue que te adentres más en la historia e incluso te sientas partícipe, como un actor de relleno que está en el fondo de la escena. En definitiva, diría que La rabia del peón es una novela ligera y fácil de leer, muy recomendable para quienes quieran algo sencillo que no requiera de realizar mucho esfuerzo mental y que deseen desconectar del ajetreo y los quebraderos de cabeza de la vida diaria. Que en el primer capítulo de una novela haya un asesinato, puede ser un golpe de efecto para atrapar a los lectores, pero que también maten a alguien en el siguiente es ya una declaración de intenciones. Estamos ante una historia cruda que no piensa hacer concesiones al lector. Y así es La rabia del peón, de Jerónimo García Tomás, la novela negra ganadora del primer Premio Nacional Ateneo Mercantil de Valencia. Se nota que el autor ha hecho sus pinitos en el cine, pues nos lo cuenta todo como si fuera una cámara. No le hace falta ahondar en los pensamientos de los personajes. A través de sus gestos, de sus palabras o de sus silencios entrevemos su nerviosismo, su asco, su indiferencia. Así, escena tras escena, Jerónimo García Tomás nos muestra los bajos fondos de Valencia, en los que reinan el tráfico de drogas, la prostitución y los ajustes de cuentas. Aunque nunca diga explícitamente el nombre de la ciudad, las descripciones precisas hacen que, aquellos que hemos recorrido esos caminos cientos de veces, reconozcamos de inmediato a qué calles hace referencia.
Si bien es cierto que esta historia podría suceder en cualquier lugar del mundo, en este caso, el autor ha decidido situarla en su tierra, y es en sus recovecos donde encontramos el Gladys, un local de copas, cuyo gerente es Román, el protagonista de La rabia del peón, y Esmeralda y Satén, el prostíbulo regentado por los hombres para los que trabaja. Estos son sitios ficticios, que yo sepa, pero no deben de distar mucho de los reales, y todos ellos destilan el mismo ambiente sórdido que impregna el libro. La rabia del peón no es una novela de buenos y malos, ¿qué va? Aquí nadie se salva, ni siquiera su protagonista, Román. Puede que, a medida que conocemos su pasado, empaticemos con él. Porque Román era un tipo normal y corriente, tenía un trabajo estable, una mujer y esperaba su primer hijo. Pero un día las cosas se le torcieron y estaba tan desesperado que se creyó la promesa de Tormo, un narcotraficante, que le aseguró que le sacaría del atolladero si le hacía de mula en un viajecito a Colombia. ¿El resultado? 9 años en Bellavista, Medellín, la cárcel más superpoblada de Colombia, y perder para siempre a su familia, todo lo que un día fue. ¿Cómo va a ser el mismo después de que se la jugaran así? Es imposible volver a serlo cuando se ha visto demasiado, cuando se ha hecho demasiado. Que los lectores juzguen si eso justifica sus actos y si ellos se comportarían del mismo modo llegados al mismo extremo. Pero que ninguno espere redención, porque hay veces en las que no se puede perdonar y hay cosas que no tienen arreglo. Como ya he dicho, La rabia del peón no es una historia de buenos y malos, sino de seres humanos capaces de todo por alcanzar sus propios intereses. Una novela de rabia y venganza con ritmo cinematográfico que hará las delicias de los amantes de novela negra y de aquellos que se atrevan a abocarse al lado más abyecto de la condición humana. La primera bala hizo añicos la botella de whisky reserva, que no había llegado a guardar, antes de perforarle el vestido de lentejuelas camino del vientre. La segunda le entró por el ojo izquierdo y salió rompiendo la caja craneal. Jerónimo García Tomás arma un thriller negro perfecto y realista alrededor de la venganza. Si hay algo que no perdona un mafioso es el engaño. Su román puede pasar a la galería de los personajes más escalofriantes del género negro patrio. Lean, pero con cuidado. La prosa de Jerónimo García Tomás es descriptiva, lacónica y remite a imágenes. Los diálogos son secos y cortantes, y tan efectivos como los silencios o las miradas. Román podría medirse con Les Amoureux de Jean-Pierre Melville. Incluso película francesa y novela negra valenciana comparten una cierta estilización en su formalismo elegante. No hay en La rabia del peón incisos sentimentales que humanicen a personajes acostumbrados a lidiar en el límite de la vida y a suprimir estas sin ambajes. Puro género negro, sin matices, escorado a una acción que deja sin respiración al lector. La segunda novela de Jerónimo García Tomás es Cautivos. Esta novela tiene un punto de partida de lo más inquietante. Un amigo del protagonista, uno de esos tipos anónimos que vive en una de esas destartaladas colmenas de la ciudad de Valencia, se dedica a husmear en los buzones de sus vecinos. Un día, para su sorpresa, se encuentra en uno de ellos el dedo cortado de una niña con un mensaje amenazador, un chantaje en toda regla. A partir de este truculento arranque, nos enfrentamos a una novela dinámica, cruda y a ratos divertida, que se desarrolla a un ritmo vertiginoso y que tiene las trazas de una novela picaresca urbana que refleja como un espejo una generación que sobrevive al recuerdo de su pasado, a los trabajos de poca monta, a la miseria de vivir en la casa de tus padres. Sin ser una obra ambiciosa, cercana a la estética pulp y con un cierto aroma al mejor Bukowski, Cautivos deja un sabor amargo, producto de la voluntad de su autor por desagradar. Su protagonista se abre paso a través de una trama de recuerdos dolorosos, donde una fallida historia de amor y un cúmulo de malas experiencias sociales le obligan a hacer el bien pese a no tener ninguna necesidad. Algo en su interior le impulsa en meterse en un follón en el que nadie le dará las gracias y en el que no obtendrá recompensa alguna. Tráfico de drogas, trata de blancas, pederastia,
todo el mundo oculto de esa Valencia deplorable que existe y que a menudo no queremos mirar tiene cabida en este pequeño libro de la editorial Contrabando. Precisamente esa es la mejor virtud de la obra, mostrar la vida común del barrio, que podría ser el tuyo o el de cualquiera, no se especifica en ningún momento, el parque donde quedabas el fin de semana con los colegas, el bar donde os reuníais y que ahora se ha convertido en una casa de juegos frecuentada por chinos. En definitiva, un libro violento y descarnado fiel a la estética y al estilo de las obras del género. Esperas, persecuciones, peleas a oscuras. Ideal para pasar un buen rato. Muy a tener en cuenta esta colección Chebooks, que ha tomado Valencia como punto de partida, una ciudad que ha dado de sí tantas y tantas tramas interesantes. Con una estética impactante y bien presentado. Recomendable. Cuando Gerardo responde a la petición de ayuda de Nino no espera encontrarse con algo tan feo. Nino ha robado un sobre del buzón de su vecino. Un sobre que contiene un pequeño dedo amputado. Seguirle la pista a ese dedo, o a la criatura de la cual el dedo formó parte en primer lugar, empujará a Gerardo a explorar el lado más oscuro y sórdido de su barrio, a confrontar de una vez por todas un pasado que nunca terminó de cerrar y a conocer las diversas caras del cautiverio. En Cautivos, Jerónimo García Tomás recupera a los personajes de El Favor, uno de los relatos de su trama de grises, para llevarlos al límite en una historia violenta y descarnada. La prosa concisa del autor penetra bajo el tejido urbano de un entorno trágicamente reconocible, un extrarradio prototípico de cualquiera de nuestras ciudades. No es una novela de buenos y malos, esa frase define a Lidia, el último libro publicado por el autor, una novela negra que quedó finalista en los premios La Orilla Negra y A Sangre Fría. En este caso, nos cuenta la historia de Lidia, una chica de 24 años que, por circunstancias personales que iremos descubriendo a lo largo de la novela, decide ejercer como prostituta en un pueblo que no es el suyo. Pero a Santiago, el chulo del prostíbulo de la zona, acorralado por tratantes de blancas del este de Europa, no le parece bien que vaya por libre y le robe clientes, y la presiona con el objetivo de que trabaje para él. Lidia pide ayuda a Nacho, un cliente habitual, fumigador en paro. Pero, lejos de ayudarla, empeora su situación de vulnerabilidad. Y eso desencadena la huida de Lidia, que pretende escapar de todos aquellos que quieren explotarla. Con este argumento, a simple vista, es fácil saber de qué lado nos vamos a poner los lectores, ¿no? Lidia es la víctima y esos hombres, seres despreciables. Pues no, a Jerónimo García Tomás, no le gusta retratar a sus personajes en blanco o en negro, sino moverse en esta trama de grises que nos incomoda porque no sabemos a qué atenernos. Eso es, precisamente, lo que lo caracteriza como escritor y la gran virtud de sus historias. En Lidia, encontramos todos los elementos presentes en La rabia del peón, lo que confirma que Jerónimo García Tomás tiene un estilo bien definido. Por un lado, están sus descripciones cinematográficas. Solo vemos los gestos y escuchamos las palabras de los personajes, pero el autor no nos deja colarnos en sus cabezas para comprender mejor las motivaciones de sus actos, por lo que la sensación de incertidumbre se incrementa en cada página. Por otro lado, vuelve a mostrar el lado sórdido de la sociedad. Si en La rabia del peón, la prostitución ocupaba un segundo plano, aquí es el eje principal, aunque Jerónimo García Tomás no pretende ahondar en ella, ni siquiera hacer una crítica social, solo utilizarla como contexto para la evolución de sus personajes, que se mueven todo el rato en la ambigüedad moral. Como ya he dicho, en Lidia, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, tanto unos como otros se adentran en una espiral de violencia sin posibilidad de redención. Los que leyeron la novela La rabia del peón y conectaron con el estilo literario de Jerónimo García Tomás, disfrutarán también con Lidia. A quienes les gusta la novela negra de hoy y de siempre, les encantarán las obras de este autor valenciano, que demuestra que es un gran conocedor de los engranajes del género. Y los que buscan personajes femeninos rompedores e imprevisibles, más allá de heroicidades o reivindicaciones, se sorprenderán con esta protagonista. Si te identificas con cualquiera de estos perfiles, te animo a descubrir a Lidia. Tras Lidia y La rabia del peón, Fumadores de manos sucias es la tercera obra de Jerónimo García Tomás que vamos a reseñar en este programa. En este caso, se trata de una recopilación de relatos y en cada uno de ellos el autor vuelve a dejar sus señas de identidad. Historias sobre los bajos fondos o sobre personas comunes en situaciones desagradables, descripciones minuciosas y objetivas, como si todo nos lo mostrase una cámara de cine,
ausencia de explicaciones sobre los pensamientos o las motivaciones de los personajes, excepto en los relatos narrados en primera persona, donde meternos en sus cabezas resulta inevitable, y ambiente gris. La mezcla de todos estos elementos suele abocar a desenlaces trágicos, como no podía ser de otra forma. Como señalaba al principio, Fumadores de manos sucias es una recopilación de relatos, 7 en total, cuyas extensiones van desde 8 páginas los dos más cortos hasta 66 páginas el más largo. En El intérprete, asistiremos a las negociaciones entre una banda de chinos y otra de gitanos, donde el intérprete que asiste a sus reuniones jugará un papel crucial. En Chaquetas rojas, comprobaremos cómo el hecho de que dos chicos lleven la misma prenda en un tugurio conllevará fatales consecuencias. En Gasolineras, una ricachona pondrá patas arriba la vida de una de las jóvenes que le atiende en una gasolinera. En No me moveré de aquí, una mujer obligará a un hombre a sincerarse con una tercera persona, y a este no le resultará nada fácil. En Cajero automático, un hombre le contará su historia a otro que duerme con él dentro de un cajero automático. En Gatillo fácil, unos ladrones elegirán a la peor víctima posible. Y en Fumadores de manos sucias, relato que da nombre a la antología, un empleado de almacén verá su rutina alterada por culpa de un novato. Como es habitual en las obras de Jerónimo García Tomás, nos presenta personajes ambiguos que difícilmente catalogaremos como buenos o malos, y he ahí su riqueza. Si hemos de juzgarlos, que sea a raíz de sus gestos y sus palabras, no por sus oficios ni por justificaciones de más por parte del narrador. Aunque predominan los relatos de género negro, el favorito del autor vistas sus anteriores novelas, también hay otros de marcado corte social, lo que me hizo recordar una de mis lecturas recientes, Todo en orden, de Luis Sánchez Martín, que también plasmaba en su antología a personajes arrastrados por las condiciones laborales precarias y las expectativas sociales frustradas. En definitiva, Fumadores de manos sucias es un conjunto de historias narradas con precisión, agilidad y sumo realismo que reflejan ese lado de la sociedad al que no solemos mirar, ya sea por su decadencia o por su aparente insignificancia. Y la galería de personajes resulta muy creíble, incluso cuando los retrata con un par de pinceladas, aunque a menudo no logremos empatizar con ellos, dados sus intereses o sus circunstancias. Una lectura que resulta sencilla pero que deja pozo. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Jerónimo García Tomás, nacido en Valencia, en 1977. Licenciado en Filología Inglesa y técnico superior en Imagen y Sonido. Con su segunda novela publicada, La rabia del peón, obtuvo el primer Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia. Ha colaborado con publicaciones como La Cartelera Turia, Canibal o La Bolsa de Pipas. Además de haber escrito y dirigido 2 cortometrajes. Es autor del libro de relatos, Trama de grises, y de las novelas, Cautivos, la ya mencionada, La rabia del peón, y Lidia. Novela con la que fue finalista del Concurso Internacional de Novela La Orilla Negra y del Premio a Sangre Fría de Novela Negra. Hola Jerónimo, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Jerónimo García Tomás? Hola Lute. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y gracias también a los radioyentes que nos están escuchando. Y nada, pues como has dicho, me llamo Jerónimo, soy de Valencia, bueno, nací en Valencia y he vivido aquí casi toda mi vida. Y sí, llevo
Llevo ya algunos años pues dedicando la mayor parte de tiempo que puedo a escribir y he tenido la suerte hasta ahora de publicar algunos libros. El primero fue un libro de relatos titulado Trama de Grises que apareció en 2014 y desde entonces pues he publicado 4 novelas y un libro de relatos más, que fue lo último que publiqué hace año y medio, que se titula Fumadores de manos sucias. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues aparte de la literatura, sí, supongo que mis otras dos grandes pasiones son la música, principalmente rock y jazz, y el cine, claro. De hecho, bueno, yo terminé estudiando filología inglesa, pero antes había hecho un FP de imagen y sonido porque también deseaba hacer cine, hacer audiovisual. Y de hecho tengo 2 cortometrajes realizados. El primero se titula Un asesino casual y el segundo El arma, que se puede ver hoy en día en YouTube, que realicé hace ya pues más de 10 años, creo que lo terminé en el 2011. Y con El arma, bueno, es un casi mediometraje grabado en vídeo analógico, en blanco y negro, y una de sus peculiaridades es que no tiene diálogos y es un policíaco pues donde intentaba digamos homenajear un poco el thriller estadounidense de los años 70 y cierto cine policíaco europeo también de los 60 y 70 que siempre me ha gustado mucho. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Manías propiamente dichas, quizá no. Y en cuanto a ritual, bueno, más que ritual es una rutina, porque hace ya bastante tiempo que suelo ir a la biblioteca todas las mañanas y estoy allí pues 4 horas escribiendo. Lo hago siempre que puedo porque hay veces que por cuestiones de trabajo pues no lo consigo, pero en la medida de la posible sí que trato de cumplir con ese horario. Y la verdad es que desde que me lo propuse pues he rendido bastante más con la escritura, o sea que fue una decisión importante que me permitió pues producir más y centrarme más en escribir. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Pues sí, yo diría que sí, que incluso tengo recuerdos vividos de ser muy niño y antes incluso de poder leer. Lo que era el libro como objeto físico, pues ya era algo que me atraía mucho, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera incluso entonces eso ya estaba ahí germinando. Y sí, también recuerdo pues con 6 7 años intentar ya escribir algún cuento, luego con 11 12 pues escribir algún relato breve de terror, que era lo que más me gustaba entonces. Y pues ya con 20 y pocos empecé a tomármelo más en serio y a escribir incluso una primera novela que creo que terminé sobre los 25 años, que yo mismo me daba cuenta de que no tenía la suficiente calidad como para intentar moverla. Entonces nada, estuve un tiempo más dedicando a practicar, a mejorar mi estilo con relatos cortos, antes de volverme a atrever con otra novela pues ya con 30 y algo. Y nada, pero justo de esa etapa entre los 25 y los 30 y algo, son los relatos que luego revisé y recopilé para mi primer libro, ¿no? Entonces esa fue un poco mi trayectoria. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí, ha cambiado mi vida. Pues más que cambiar mi vida, porque me cuesta ver mi vida con un antes y un después de la literatura, ¿no? Ya que creo que en cierto modo siempre ha estado ahí. Sí que diría que la ha condicionado bastante, claro.
porque de alguna manera si no me hubiese obligado a mí mismo a escribir como lo hice, probablemente mi vida pues sería menos satisfactoria hoy en día, ¿no? Sí que la escritura es algo que me ha enriquecido mucho a nivel personal, como yo creo que le pasa a cualquiera que decide dedicarse a escribir, independientemente del que luego consiga vivir de la escritura o no, porque eso ya sería otra historia. Pero sí, que ha condicionado mi vida para bien, eso lo tengo bastante claro. La rabia del peón, Premio Nacional de Novela 2018. ¿Está basada en algún hecho real o es pura imaginación? Pues sí, a ver, es imaginación, claro, desde el momento en que la trama del libro pues es una trama de ficción. Pero por otro lado es cierto que la idea de partida me vino a raíz de leer una serie de artículos relativos a españoles que estaban cumpliendo condena en cárceles latinoamericanas por haber hecho de mulas para el narcotráfico. No, fueron noticias que me impactaron bastante por diversos motivos, pero quizá el más importante, que en la mayoría de los casos no se trataba de criminales ni de delincuentes habituales siquiera, sino de personas pues, que se habían visto en una situación económica desesperada y habían decidido correr un riesgo enorme y les había ido mal, ¿no? Con lo cual pues estaban cumpliendo condenas, en mi opinión, desproporcionadas y viviendo en algunos casos pues auténticos infiernos en cárceles donde las condiciones de vida pues son muy duras. Entonces se me ocurrió elaborar un personaje a partir de ahí y situarlo de regreso en su ciudad natal, ¿no? El protagonista de La rabia del peón, Román, pues figura ser que ha pasado 9 años cumpliendo condena en Bellavista, que es una de las prisiones de Medellín más duras, y ahora está de regreso en Valencia trabajando como gerente en un local nocturno que resulta que es propiedad del narcotraficante que lo envió a Colombia en el pasado, ¿no? Con lo cual ahí ya tenía un potencial conflicto importante. Entonces nada, la novela comienza cuando unos sicarios entran en el local y asesinan a una de las camareras. Entonces pues Román va a decidir investigar por qué lo han matado y eso le va a llevar también a descubrir cosas acerca de su pasado, que va a desencadenar pues una serie de acciones que componen la trama del libro. ¿Qué supone para un escritor, no exactamente novel, pero sí con pocas publicaciones, el recibir un premio tan prestigioso como el del Ateneo? Hombre, para mí fue importante sobre todo en cuanto a estímulo, ¿no? Yo creo que lo mejor que tuvo ganar el premio del Ateneo pues fue que me animó a seguir escribiendo. Antes de ganarlo llevaba ya bastante tiempo presentando tanto La rabia del peón como una novela anterior, Lidia, a diversos concursos, ¿no? Y creo que ambas habían quedado finalistas en 2 o 3 de novela negra. Pero ya digo, llevaba bastante tiempo presentándome a concursos sin suerte y cuando me dijeron que había quedado finalista en el del Ateneo ya fue un subidón y luego ganarlo pues todavía más, como es lógico. Y luego se juntaba el hecho de que precisamente el premio del Ateneo no era un premio donde yo pensase que tenía muchas posibilidades. Porque claro, la rabia del peón es una novela muy de género, con lo cual yo pensaba que podía tener posibilidades de ganar en un concurso de novela negra, pero no en un concurso de novela en general, ¿no? Con lo cual para mí tuvo más mérito ganar el del Ateneo por ese motivo. Y pues bueno, pues siempre está bien, sobre todo porque el ganar un concurso hace que la novela reciba un poco más de atención, se mueve más, le da más visibilidad, claro. Entonces, pues eso siempre ayuda mucho. ¿Cuál es la motivación que te lleva a escribir este libro? Pues en el caso de La rabia del peón, yo creo que se juntaron 2 motivaciones
porque por un lado llevaba ya un tiempo queriendo escribir otra novela de género ambientada en Valencia, cosa que ya había hecho en la primera novela que publiqué, Cautivos, que era una historia de chavales de Extrarradio investigando la desaparición de una menor. Entonces quería hacer, ya digo, otra novela de género ambientada en Valencia, pero más, digamos, más de acción y más pulp, ¿no? Menos realista. Entonces tenía esa idea de partida de la camarera asesinada y el gerente del local que investiga qué ha pasado, pero no tenía nada más y tampoco le veía la suficiente fuerza como para empezar a desarrollar una trama a partir de ahí. Entonces cuando leí acerca de estos casos que ya he comentado, de españoles encarcelados fuera, y desarrollé el personaje de Román, pues se me ocurrió mezclar ambas ideas y situar a Román en esa novela más pulp que me apetecía desarrollar. Entonces era un poco juntar dos cosas contradictorias, porque parecía que una me llevaba mucho a un terreno más realista, más casi de novela testimonio, mientras que la otra se alejaba del realismo, ya digo, hacia terrenos más pulp que podían rozar la caricatura. Entonces, pues tenía que jugar un poco en ese límite entre ambas cosas y en mantener un equilibrio con ambos registros, pero vamos, yo creo que al final me funcionó. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Pues esta es una pregunta interesante en realidad, porque yo creo que muchas veces los escritores nos engañamos pensando que no estamos escribiendo para el lector, ¿no? Yo muchas veces he leído u oído escritores decir que nunca tienen en cuenta al lector cuando escriben, que ellos solo escriben para ellos mismos, y que por lo tanto pues no sienten que estén cediendo de alguna manera a la voluntad o a lo que espera el lector. Entonces, hasta cierto punto creo que puede ser un planteamiento auténtico, ¿no?, por parte de algunos escritores, pero también me da la sensación que hay algo de autoengaño ahí, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera, aunque sea inconscientemente, siempre tienes al lector en la cabeza. Entonces siempre hay una relación escritor-lector. En ese sentido, aunque ya comentaba antes que generalmente escribo lo que me apetece escribir en cada momento y que no estoy pensando en satisfacer a un tipo de lector u otro, por otro lado también soy consciente de que sí, tengo siempre a un lector en la cabeza, ¿no? Entonces esta relación pues supongo que varía según los escritores y según los casos, porque sí creo que hay escritores que escriben mucho más pensando de manera consciente en el lector, ¿no? Y que introducen en sus novelas elementos clave que están introducidos exclusivamente porque saben que van a funcionar mejor con los lectores a los que se dirigen. Pero bueno, mi esperanza siempre es la de conseguir que los temas que me interesen a mí terminen interesando también, por lo menos aparte de los lectores que accedan a mi trabajo, ¿no? Entonces siempre tienes esa, digamos, esa esperanza, la de conseguir conectar si no con todos los lectores, porque eso es imposible, al menos con algunos, y que de alguna manera tu universo narrativo pues termine convenciéndote no solo a ti, sino también a la gente a la que va dirigido. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Interesarme, yo creo que lo que me interesa es escribir en cada momento lo que me apetezca, que no tiene por qué ser siempre lo mismo, ¿no? Sí que es cierto que a veces sé que estoy escribiendo un tipo de narrativa, como por ejemplo en La rabia del peón, que puede llegar
a un lector acostumbrado solamente a la narrativa popular y que busque en ella un mero divertimento, y otras veces pues escribo algo, si quiere, menos asequible, por decirlo así, y más enfocado a lo mejor a otro tipo de lector. En cualquier caso, entretener, yo creo que se busca entretener siempre. Si entendemos por esto, pues conseguir enganchar al lector y que se interese por lo que le estemos contando. E incluso cuando escribo algo tipo La rabia del peón, que puede ser leído como mero divertimento, siempre procuro que no sea solamente eso. Aparte de que siempre intento darle un enfoque personal, y incluso utilizando elementos ya muy codificados del género, pues que no se queden en meros estereotipos, ¿no? O bien darles una vuelta, o bien aportarles cosas personales que los enriquezcan y los hagan míos. Y sí, yo creo que en esos casos, pues las novelas pueden leerse, si se quiere, como entretenimientos y ya está, o se les puede encontrar matices y otros valores que van más allá del mero producto de consumo. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Sí, el equilibrio entre realidad y ficción pues puede ser un tema complicado, pero en general yo creo que siempre pasa por terminar tratando todos esos elementos que a veces extras de la realidad como si fueran ficción. Quiero decir que cuando tú escribes narrativa, al final siempre estás ficcionalizando, independientemente de que el material que utilices provenga de tu imaginación o de la realidad. Entonces al final siempre estás tratando esos elementos como si fueran puramente de ficción, aunque te bases incluso a veces en personas que conoces o escribas sobre sucesos que has vivido de primera mano, sin modificarlos en exceso. Pero vamos, justo reflexionaba sobre esto no hace mucho, porque participé en una mesa en torno a la experiencia personal y el yo narrativo, y pensando precisamente en 3 relatos que tengo basados en experiencias personales. En cada uno de estos 3, digamos que la experiencia personal se ve más o menos modificada o distorsionada en función de lo que buscaba, ¿no? Que no siempre era lo mismo, obviamente. Pero al final, cambies o no cambies los elementos reales, siempre los estás utilizando como si fueran material de ficción. Entonces al final lo que predomina es eso. Pero bueno, en La rabia del peón, por ejemplo, ya he comentado antes que justamente uno de mis objetivos era encontrar este equilibrio, ¿no? entre un material que parecía exigir un tratamiento muy realista y unos planteamientos que me alejaban del realismo para acercarme más al exceso o la caricatura. Entonces ahí digamos que sí que tuve un poco esta dificultad para que el conjunto no quedase descompensado, ¿no? Y que resultase una cosa coherente y homogénea. Pero vamos, yo creo que al final se trata de eso, de no obsesionarse con ser excesivamente fiel a la realidad cuando se está elaborando una obra de narrativa, y entrar en hacerse a la idea de que todo al final es material de ficción. ¿Estás escribiendo algo que nos vayas a poder presentar en breve? Pues en breve sí. De hecho, a finales de año, si no pasa nada, saldrá publicada una novela que terminé hace un tiempo, que se titula Antes de abandonarlo todo. Y aparte de eso, en la actualidad estoy trabajando en más de un proyecto a la vez, ¿no?
Tengo 2 novelas en marcha, una que estoy escribiendo yo solo y otra que escribo a 4 manos con mi pareja Eva Molina, con la cual ya escribí una novela que ganó el premio Bell Negre en 2020, creo, que se titulaba Las alas rotas de la libélula, y ahora estamos escribiendo una segunda. Y luego, aparte, un proyecto que tengo más a largo plazo consiste en una serie de relatos cortos ambientados todos en habitaciones de hotel, de los cuales pues ahora llevo creo que 6 o 7, pero vamos, mis 3 proyectos en marcha son esos ahora mismo. Lidia, tu última novela también se enmarca en el género negro, y de hecho, ha sido finalista en el concurso internacional de novela La Orilla Negra, y del premio A Sangre Fría de novela negra. ¿Es el género negro el único que te interesa escribir? Sí, Lidia en realidad, aunque apareció después de Cautivos y de La rabia del peón, la había escrito antes. Lo que pasa que pues no se publicó en su momento, aunque como ya has dicho, quedó finalista en un par de concursos. Y en orden de publicación pues es la tercera. Pero sí, por lo que comentabas, es cierto que hasta ahora todas mis novelas pertenecen al género negro, pero tampoco significa que esté cerrado a escribir otro tipo de narrativa. De hecho, en mis libros de relatos cortos, pues sí que la mayoría son de lo que podríamos llamar realismo social o realismo sucio. Entonces, no solo he practicado género negro y no descarto en algún momento pues escribir también una novela que se salga del género. De hecho, bueno, en la que estoy trabajando ahora tampoco me he salido del todo porque siguen habiendo elementos pues de violencia, de crimen, pero sí que seguramente sea una novela que incluso si es negra no maneje un concepto del género tan tradicional, digamos, como pueden manejar mis novelas anteriores. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Escritores de referencia, pues seguramente he tenido bastantes y han variado a lo largo de los años, ¿no? Porque aunque más o menos mis gustos se han mantenido, pues uno siempre está descubriendo cosas nuevas y siempre se ve marcado por unas lecturas más que por otras, pues en determinados momentos. Pero bueno, recuerdo por ejemplo cuando empecé a escribir, pues una de las cosas que intentaba era imitar descaradamente a Raymond Chandler, ¿no? Que esto probablemente es algo común en los que escribimos novela negra porque siempre es uno de los primeros referentes que tenemos, aunque luego muchos nos apartemos de él, ¿no? Después, pues otros 2 de los grandes del género que me gustan mucho son Jim Thompson y David Goodis. Y a nivel de estilo hay 2 escritores que me interesan especialmente, ¿no? de una generación posterior, ya de los años 70, que son el británico Ted Lewis y el francés Jean-Patrick Masset, ¿no? Esos probablemente han sido 2 de mis mayores influencias dentro del género. Y fuera del género, pues sobre todo escritores estadounidenses, ¿no? Yo acabé estudiando filología inglesa sobre todo porque lo que más me apasionaba era la literatura anglosajona y norteamericana en particular, y sobre todo los escritores de entreguerras, ¿no? Pues Hemingway, Dos Pasos, Faulkner. Ese tipo de narrativa siempre me ha gustado mucho. Y luego escritores posteriores de la escuela de Raymond Carver, etcétera, etcétera. Y vamos, básicamente eso. Luego también últimamente leo bastante narrativa francesa, algo de italiana, pero vamos, mi máxima influencia probablemente siga siendo anglosajona. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Pues normalmente la biblioteca, ¿no? Como ya decía antes, es donde suelo ir todos los días a escribir. A veces escribo en casa, pero en general me concentro más
estando en la biblioteca. O sea que normalmente voy a una de las dos que tengo cerca de casa, ¿no? Que por suerte tengo dos bibliotecas municipales a 10 minutos cada una, y allí suelo estar bastante a gusto. ¿Te gustaría dedicarte únicamente a la literatura, pudiendo dedicar todo tu tiempo a escribir y documentarte? Hombre, sí, claro. La verdad es que imagino que es el sueño de casi todos los que escribimos y hemos tenido alguna vez la esperanza de ganarnos la vida con esto. Ahora, de todas formas, no me quejo porque a lo que me estoy dedicando profesionalmente es a impartir talleres de escritura, concretamente en la Escuela Selecta de Escritura del barrio de Ruzafa de Valencia. Y la verdad es que me gusta y estoy disfrutando mucho con las clases, los alumnos son geniales, o sea que no me puedo quejar en ese sentido. Ahora que por otro lado, si me ofreciesen pues dedicar todo mi tiempo a escribir, pues sí, no me negaría, desde luego. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde pueden los oyentes adquirir tu novela. En redes sociales, la verdad es que cada vez estoy menos activo, pero bueno, sí, sigo teniendo mi cuenta de Instagram y Facebook, o sea que se me puede buscar por ahí. Y los libros, la mayoría siguen estando en distribución, o sea que se pueden pedir en cualquier librería. Hay librerías en Valencia donde sé que están físicamente, pero en cualquier librería, pues si se pide más, yo creo que en 2 o 3 días lo tienen. Y luego está la web de todos tus libros, o sea que por web también se pueden pedir. Jerónimo, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Pues no, muchísimas gracias a vosotros, Lute. Y un placer para mí haber compartido este rato con vosotros y nada, hasta la próxima. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa. Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora que nos presentará su trabajo. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.